jornada tan especial. Enorme placer en la fiesta cívica. Mariel, un beso. Buen Malena. día, ¿cómo están? Excelente cobertura vienen realizando. Gracias. Sí, definitivamente con Mariel Di Leonarda, por supuesto con Marina de los Ríos, Sí. El querido Maxi Sardi, que mañana nos vamos a reencontrar seguramente para el análisis. Luifa me dice, vamos rápido, estoy viendo la imagen de Jorge Macri, Claro. está con María Belén Ludueña, vota el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el ausente en la campaña porteña. Abigail. Viviana, ahí vemos la llegada del jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, facturas en mano, acompañado de María Belén Ludueña. Van a hacer el voto correspondiente con esta nueva modalidad de la boleta única de papel. Luego de emitir su voto, va a brindar una breve conferencia de prensa en la que va a dar detalles de esta jornada, ¿no? Expectativas, lo que se espera, cómo va a continuar su día. Ahí lo vemos saludar con una sonrisa Jorge Macri, que ha llegado caminando aquí. Aproximadamente una cuadra caminó, recibió a los periodistas con una sonrisa. Ahí toma su documento nacional de identidad, continúa saludando junto a María Belén Ludueña en esta jornada democrática y muy importante, Parece ¿no? que Tanto sin para factura, el jefe ¿no? de gobierno O porteño dejó la como para factura todos en los algún... argentinos. ¿Llevó factura o no? ¿Sí? Sí, factura para quienes componen la mesa como para la guardia periodística, que no es un dato menor. O sea, Totalmente. congraciarse con los periodistas y al mismo tiempo asistir a los que trabajan. Muy bien. Votó ya también Florencio Randazzo a propósito del raconto que muy bien hacía, Sí. entre otros. Y Maximiliano Puyaro también, el gobernador de Santa Fe, también voto acaba temprano, de emitir su voto. Correcto, Maximiliano Puyaro. Ya en Córdoba también están votando distintos candidatos. A lo largo y ancho del país se van produciendo distintas votaciones. Un día muy especial, 36.477.204 electores habilitados para elegir la renovación parcial del Congreso argentino. Una renovación que incluye 127 diputados nacionales y 24 senadores en 8 jurisdicciones. Ciudad de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Río Negro, Neuquén, Entre Ríos, Chaco, Salta y Santiago del Estero, donde además se elige gobernador por los próximos 4 años, en uno de los capítulos que tiene un adicional. Más allá de que algunas provincias también, que no desdoblaron, eligen autoridades provinciales, renuevan sus legislaturas, recordando que hay 13 provincias en la Argentina que no tienen elecciones de medio término. Una de ellas es Córdoba, la otra es Chubut, donde efectivamente, además de la elección de los 2 diputados nacionales, pelea entre 3, entre el gobernador Nacho Torres, Fuerza Patria, con Juan Pablo Luque y La Libertad Avanza. Lo cierto es que además hay un plebiscito para quitar los fueros a los integrantes de los 3 poderes, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y los propios jueces, lo cual ha llamado la atención y la advertencia de fiscales, jueces, diciendo que eso vulnera la independencia del Poder Judicial y la estabilidad de los mismos. Pero claramente con todo esto que vos venís contando, la importancia, ¿no?, de esta elección y la importancia que además le están dando todos los actores llamando a la gente a votar, ¿no? 17.530 establecimientos habilitados, 109.046 mesas de votación a lo largo y a lo ancho de todo el país. Muy importante eso, porque esas 109.046 mesas de votación requieren efectivamente fiscales. Más allá de que hay 17.398 establecimientos como marcabas, da la impresión que no ha habido problema, Malena, en principio, corregime, con la apertura de mesas, que es habitual que ocurra alguna demora y más, salvo excepciones, creo que ha sido muy regular el arranque. Muy distinto de lo que fue el 7 de septiembre, cuando se encontraron en la elección de Provincia de Buenos Aires con algunos inconvenientes y demoras. En este caso, si uno escucha, o por lo menos habla con distintas autoridades, la realidad es que no hubo inconvenientes, se han presentado los presidentes correspondientes y se ha hecho la apertura de forma correcta. 13.353.974 electores en la provincia de Buenos Aires, distribuidos en más de 38.700 mesas. Capítulo muy relevante, pero no el único. Insisto, capítulo relevante, pero no el único para alumbrar lo que eventualmente va a surgir a partir de esta noche con el reseteo del gobierno,
con los posicionamientos en la oposición. En elecciones de medio término que, Mariel, definitivamente, Malena, nunca en los últimos años definieron los 2 años siguientes. Bueno, No. mira, hay 2 puntos para mí fundamentales para entenderlo. ¿Quién se juega más en la Cámara de Diputados? Unión por la Patria, porque es quien más tiene chances de perder o de sumar gente a su fuerza. Y por el otro lado, la Unión Cívica Radical en diputados. Unión por la Patria en el Senado. Vos fijate la situación en la cual se encuentran monobloques, la coalición cívica y otras fuerzas provinciales que son quienes más están jugando ahora, es decir, los que más renuevan a ver cómo se dará el resultado. Se nacionalizó, como lo hemos visto, y el peso específico que se le dio a una elección de medio término que está puesto, te diría, con un tente presidencial. Sí, por parte del gobierno particularmente, ¿no es Sí. cierto? Y de Fuerza Patria, que requiere esa polarización para también potenciar sus candidatos. Totalmente. Vos mañana, le decías a Maxi, nos vamos a encontrar y mañana vamos a estar haciendo todos, bueno, ya esta noche, el análisis, ¿no? Y depende cómo lo hagamos, en función de las bancas que ganen, en función de los resultados. Cada uno intentará, bueno, darle una lectura al resultado. Recién estamos empezando, llevamos 2 horas y algo de votación, pero de manera diferente, ¿no? De acuerdo a lo que le Sí. convenga, claramente. Sí, más de 490.000 argentinos en el exterior también habilitados para sufragar. Sí, pedí detalles, Paulino, y les contamos a nuestros televidentes del Ministerio del Interior. Al momento no hay datos oficiales de la cantidad de gente que emitió su voto. No hay un corte a las 10 de la mañana. como Todavía habitualmente no, ocurre. en los consulados, pero bueno, había 2 modalidades. Una era por correo, es decir, Correcto. que hay gente que ya hace 2 semanas que viene votando, y otra presencial, ¿no? En el mientras tanto se habló mucho en Neuquén de lo que le pasó a Pablo Servi, el candidato de la Libertad Avanza, el hombre que viene de el PRO. Neuquén es zona liberada, el 101 no funciona, dijo, después del asalto que sufrió ayer en su propia casa, en la previa de las votaciones. Lo golpearon, le gatillaron, el arma, dicen, no se disparó. Es un hecho que ha sido el que ha roto, yo diría, la paz y tranquilidad con la que hemos transitado la Sí. previa de las elecciones, más allá de todo lo que apareció en las redes, los videos con inteligencia artificial, desde Tayana que se bajaba, pasando por Esper, haciendo alusión a la candidatura de la Libertad Avanza y su propia candidatura, o tantas otras cosas, o Mauricio Macri que decía que no había que votar a la Libertad Avanza en algún video que se subió, distintas y múltiples expresiones que hemos visto, a las cuales nos vamos a tener que habituar porque evidentemente estamos en el signo de este tiempo, lo cual refleja además lo arcaica que está la ley electoral en la Argentina, que no contempla reglamentaciones, regulaciones en medio de la veda electoral para todo ese sector informativo que en principio yo diría es el más importante ya en la Argentina, como en todo el mundo. La gente entra por el celular a las noticias, incluso para con nosotros a través de YouTube, a través de las múltiples aplicaciones, donde también uno observa, mira todo lo que ocurre y todo lo que sucede. Es increíble porque de pronto si ustedes se meten en las aplicaciones hoy, digo las más utilizadas, hay información, te lleva directamente al padrón. O sea, por un lado las redes colaboran absolutamente en todo y por el otro lado, bueno, lo que vos decís, ¿no? Está votando Juan Schiaretti en Córdoba. Allí están todas las pantallas, partida, todas las opciones. Ahí está Juan Schiaretti. Bueno, Paulino, en estos momentos acaba de llegar Juan Schiaretti, de pantalón de jean. Obviamente, habitualmente se hace la humorada con su campera roja. Hoy, como hace calor, dice camisa roja para no perder el color. Está llegando al Colegio Domingo Sabio aquí en zona norte de Córdoba. Vota en la mesa 2167. Aquí en Córdoba, obviamente, la máxima expectativa es por la cantidad de electores que puede haber y obviamente es uno de los referentes de la política provincial, hoy en día nacional también. Está llegando en estos momentos, va a esperar su turno, normalmente habla una vez que sale, ¿no? Recordemos, Paulino, que aquí en Córdoba hay cerca de más de 3 millones de electores, casi 3.100.000, electores que están habilitados para votar en estas elecciones y obviamente la máxima expectativa de saber cuán porcentaje del padrón se va a llegar en el día de hoy para votar. Por ahora viene bastante bien. Un aspecto importante ahí es que es el 8%. No te quiero pisar, pero es el 8% del padrón, al igual que Santa Fe, al igual que la Ciudad de Buenos Aires, decimal más, decimal menos, aproximadamente 3 millones de personas habilitadas para sufragar en cada uno de estos 3 distritos.
La provincia de Buenos Aires explica el 38%. Claro, y un frente que compite en 14 provincias, ¿no? Con la Provincias denominación, efectivamente, y después, por supuesto, en el resto de la provincia participa con diferentes nombres en alianza, ¿no? Como también los otros espacios. Muy bien, bueno, allí está la imagen partida, está Schiaretti en Córdoba, está Jorge Macri saliendo de la votación en un barrio de la ciudad de Buenos Aires, que es el barrio de Palermo. Y allí la expectativa tanto en un lugar como en otro, haciendo la fila haciendo la fila Juan Schiaretti, Jorge Macri acaba de sufragar. Tema de participación importante porque recuerden, hay que comparar con 2021, legislativa contra legislativa, el 71% del padrón había ido a votar, lo cual por distintas consultoras que habían mostrado, según las encuestas, habían visto una participación alrededor del 69%. Eso es una expectativa para lo que suceda hoy en participación. Habla Jorge Macri. Por eso aviso. Bueno, buen día. Gracias a todos por haber venido, un montón. Creo que vinieron más que cuando votaba para mí. Bueno, a comparación de la mujer que estaba antes, que le explicaba a su hijo, usted la votó en frase, 16 cuando segundos. votaba para mí. ¿Algo para comentar sobre esto? No, muy contento que tengamos una boleta única, en este caso papel. En la ciudad votamos con boleta única electrónica, también es un sistema similar. Me parece que esto le otorga agilidad, transparencia. Está bueno, Belén también votó muy rápido, creo que votó más rápido que yo, de hecho. Me ganó. Macri, Sí. quería preguntarle, más allá de que usted se puede decir que está dentro del espectro oficialista, durante la campaña, la principal candidata del gobierno, Patricia Burri, que va como primera candidata a senador por la capital, se quejó de que el PRO de la capital le restó apoyo, concretamente habló que solamente usted estuvo para la foto de la inauguración de las obras del penal de Marcos Paz. ¿Esto fue así? Nosotros, a mí no me toca ser candidato, nuestros candidatos en la lista estuvieron haciendo campaña todos los días, tenemos un acuerdo con La Libertad Avanza acá en la ciudad y en la provincia y cada uno tiene sus roles. Yo no soy candidato, pero se trabajó bien, me parece que estuvo bien, cada uno tiene sus roles diferentes, una cosa es ser candidato, otra cosa es ser funcionario. Lo importante es que hoy va a votar un montón de gente, va a ser rápido, supongo yo, el recuento del escrutinio, así que vamos a tener información temprano, va a ser transparente. Está bueno, yo creo que siempre festejo que se pueda votar. Y hoy la gente puede expresar su vocación de participar en un voto, que es lo mejor que tenés cada 2 años, así que hay que cuidar eso. Jorge, ¿cuál es la importancia de venir a votar? Es muy temprano en la mañana, falta toda la jornada de votación. ¿Qué le decimos al vecino, a la gente en este día? Es un muy lindo día, así que es un lindo día para salir de casa, venir, votar, se hace rápido, no hay filas, es simple, se puede votar de manera muy fácil, nadie se va a confundir, así que la gente participe. Me parece que lo peor que nos pasa en las elecciones no son los resultados, sino es cuando hay una baja participación. Así que creo que lo que tenemos que tratar de lograr todos es que se vote y se participe mucho. Eso le da más entidad. ¿Cómo? ¿Votación más práctico? Sí, en la ciudad estamos acostumbrados a la boleta única, ya te digo, electrónica, y entonces eso da mucha más comodidad. Ya la gente está acostumbrada a esto de tener que elegir un candidato por categoría. Me parece que en ciudad va a funcionar muy bien. Esperemos que en provincia y en otras provincias que no están tan acostumbradas al sistema también sea una votación fácil y ágil. ¿Hubo buena capacitación respecto a la campaña? Sí, hubo buena capacitación. Además, insisto, el sistema es simple y yo nunca subestimo al ciudadano. Me parece que el ciudadano cuando tiene ganas... Hay menos gente votando. Perdón. Con la experiencia de desdoblar las elecciones, ¿fue un buen resultado? ¿Usted espera hoy, si se puede comparar con lo que pasó en la elección de la ciudad, que haya más participación? Yo espero que haya más participación, por eso decía antes, me parece que más allá del resultado de las elecciones, lo importante es que la gente participe y vote mucho, porque si no queda la duda de si fueron más los que no votaron que los que votaron, y eso empieza todo un análisis que no está bueno. Yo creo que lo mejor es que la gente vote. No hablé con el presidente, hablé con el presidente. Continúa su jornada. ¿Dónde va a esperar los votos? Tengo almuerzo con la familia de Belén, seguramente después estaré un rato con mis hijos y después creo que vamos a estar en el partido, en la sede del partido nuestro. Gracias. Esta. Bueno, primer elemento, no hay Esta tiene como
16 años de elecciones. La cábala, ¿no? La campera. Esta campera me hizo primero intendente en Vicente López, después jefe de gobierno de la ciudad. Mira. Campera con historia. Y con mucho cariño. Bueno, Bueno, es ahí el cierto. testimonio Claro. del jefe de gobierno porteño Jorge Macri ya ha emitido su voto en 16 segundos. La verdad que fue realmente muy breve, tanto en la votación de él como de María Belén Ludueña, con quien vino acompañado, y de esta forma se retira de aquí del colegio Bayad Jorge Macri. Impecable, Abigail, muchas gracias. Bueno, creo que hay una definición que es para ser la primera que da, Sí, total. ¿no? Cuando votaba para mí, Cuando frase votaba que para advertiste enseguida, Paulino. La primera vez, o sea, él siente que no está votando para él. Claro. Porque de hecho no va a tener ni senadores, el PRO, los resignó por los próximos 6 años, así Bullrich gane la mayoría, como todo hace presagiar por otra parte, sin romper la veda, y en diputados hay 2 entre los 6, el quinto y el sexto. Y él hizo alusión a eso, los candidatos hicieron campaña. Y de hecho se vio la campaña, donde Andrés incluso pintado de amarillo, Mauricio Macri diciendo voten a Fernando, pero no voten a, o sea, no diciendo lo mismo respecto llamando a a su Fragosi, candidato, claro. llamando a sus propios candidatos. Y después dijo, a mí no me toca ser candidato. Y el lenguaje gestual, ¿no? Cuando le preguntaban los colegas respecto de, Patricia Bullrich, escuchando con una sonrisa, ¿no? Como, que lo fueron a buscar en la última parte de la campaña, eso es cierto también. Sí, hubo una foto nada más que efectivamente de gestión. A mí a mí no me tocaba ser candidato en una elección donde los gobernadores todos acá a lo largo y ancho del país juegan mucho. Es casi como el único, chicos, les pido un poquito de silencio nada más. Es muy impactante, digamos. Sí, porque la realidad es que la injerencia, o por lo menos eso habla de la negociación de este último tiempo, y es tal cual dice Mariel. La realidad es que fue una vez que se conoció el resultado de la provincia de Buenos Aires que empezó esa conversación primero con Macri. En realidad la pregunta era con los Macri, con Mauricio y con Jorge. Sí. Y bueno, y la espera de los resultados en la sede del partido. También, ¿no? frase que... o sea, no, porque no hay un comando conjunto, unificado. claro. Le preguntó, ¿habló con el presidente? No. Bueno, también habló sobre la boleta única de papel, distinto de lo que dijo Tayana sobre la capacitación, ¿no? Tayana, Axel Kicillof también haciendo hincapié en que es una metodología que, nueva, que se le dificultó, y por el otro lado diciendo, no, la realidad es que es un método bastante simple. De todas maneras, sigue habiendo una resistencia importante en Fuerza Patria al tema de la boleta, ¿no? Lo explican todos los candidatos y es sumamente fácil. Te digo que lo único por ahí es llevar anteojos, esto sí, porque son como muy chiquititas las caritas. Y si en provincia de Buenos Aires, con 16 opciones en la oferta electoral, te digo que sí. Es más compleja. Schiaretti en Córdoba, a ver si habla el ex gobernador y primer candidato a diputado nacional, el que compite con Gonzalo Roca, con Natalia de la Sota, con Ramón Mestre, con Pablo Carro, solo por citar algunas de las tantas y múltiples. 18 opciones que existen en la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba. Del país es el adecuado si debe hacerse algún cambio. Por eso hay que concurrir masivamente y votar sin miedo. Que votar sin miedo, porque Argentina no se va a desbarrancar mañana. Puede perder el gobierno nacional, que Argentina no se desbarranca mañana. Por el contrario, si pierde el gobierno nacional, hay más posibilidades de que se cambien las cosas que vienen siendo mal hechas. Así que todo el mundo a votar, a ejercer el derecho y sin miedo, porque Argentina va a... ¿Qué significa para Provincias Unidas esta votación? ¿Piensa que puede haber algún nivel de ausentismo importante o sería una elección normal en cantidad de votos? Es muy temprano para decir eso. Hasta ahora no es que haya concurrido masivamente la gente a esta hora, pero suele concurrir cerca de mediodía, es donde hay mayor afluencia de gente a votar, ¿no? Así que vamos a esperar. ¿Y qué significa para Provincias Unidas esta elección? Significa de que aspiramos a convertirnos en la tercera fuerza nacional y ser la fuerza que lleve la voz del interior productivo, del trabajo, del federalismo, el Congreso, y que lleve sensatez y sentido común. Argentina necesita sensatez, porque no puede ser que porque hay una elección de medio término nos quieran asustar diciendo que si pierde el gobierno hay caos. No, no va a haber ningún caos, va a seguir el país, seguirá con las dificultades, con los aciertos que se tiene, será hora de dialogar más, si pierde sobre todo el gobierno, pero no se va a desbarrancar Argentina mañana. Mañana si gana el oficialismo o si pierde. En relación a Provincias Unidas, ¿qué tenemos que ver los argentinos el lunes? Lo importante es lo que pasa en relación al país, y sostengo, hay que votar
tranquilo y sin miedo porque no va a pasar nada mañana. Mañana no se va a desbarrancar Argentina. Yo creo que si pierde el gobierno nacional va a reflexionar para corregir los errores que vienen cometiendo. Es más fácil que pueda reflexionar y corregir los errores si pierde que si gana, porque así funciona el ser humano. Yo aspiro a que se puedan corregir los errores porque la gente la está pasando mal, la gente no llega a fin de mes, el 80% de la población la gente no quiere llega a salir fin de la mes. grieta? Sí, la gente no quiere la grieta. La grieta le puede servir a algunos para ganar una elección, pero no sirve para gobernar. La grieta lo único que hace es tener en tensión no solo a aquellos que se insultan o participan de la grieta, sino a toda la sociedad que quiere vivir en un país normal. ¿Qué es lo que aspiramos nosotros? ¿Qué es lo que me dice? ¿Qué aspira Provincia Unida? Vivir en un país normal, vivir en un país donde funcione el sentido común, donde se pueda dialogar, alcanzar allí consenso. está Juan Schiaretti, el ex gobernador de Córdoba, candidato a diputado nacional, con las ventanas abiertas. Ya votó Tayana, ya votó José Luis Espera. Era un misterio si votaba o no votaba. Era un misterio si iba, claro. Sí. Finalmente lo hizo. Está llegando Karina Milei a la votación, me dice el equipo de producción. Activos los móviles, cada uno de los lugares en los centros de votación a lo largo y ancho de la Argentina. Seguila. Sí, Paulino en este momento, la mamá del presidente, ingresando al Instituto Póveda, se había olvidado el documento, así Pequeño que bueno, detalle. ha vuelto aquí para poder sufragar y estamos obviamente esperando después lo que va a ser la llegada de Karina, por eso un operativo importante de seguridad, en este caso para que la madre del presidente haga su voto en el día de hoy. O sea que la madre votó de manera distinta al padre por el hecho de que se había olvidado entonces el documento, ¿eso es lo que decís? ¿No entraron los dos juntos? Claro, el padre se quedó en la camioneta, ya votó, había un pequeño inconveniente con el DNI, así que en este caso la están acompañando con la seguridad pertinente. Por eso te decía, Paulino, pensábamos que venía Karina por el gran operativo de seguridad, pero bueno, aquí llega entonces la madre del presidente para votar. Muy bien. Bueno, allí está, entrando la madre del presidente, ya votó el padre, con esta particularidad que acaba de describir Jean Olivares respecto a que efectivamente se había olvidado el documento. Y viste que a veces uno lo cuida, lo saca de la billetera, de la cartera para no perderlo. O cambias la cartera. Efectivamente, confirman que a las 11 de la mañana es el horario que indicaron, vota el presidente, ¿no? Así están nuestros compañeros, obviamente vamos a ver si cumple con el horario, pero consultando recién sigue siendo el horario. En la calle Medrano, vos fíjate que la última vez que votó Karina, recordemos cómo fue la situación donde ella estaba escoltada por un grupo de militantes también, realizó su votación y luego caminó entre 3 y 5 cuadras hasta la avenida Libertadores, esa caminata larga y en un contexto complicado para la Libertad Avanza porque estaba muy reciente lo que había pasado con los audios de Españolo. En esta situación, Espert, se baja de la candidatura y es quizás más calmo para el oficialismo y para la oposición también, porque no ha tenido grandes problemas en ese sentido. Más allá de todo esto, ha votado Hernán Reyes hace un ratito, candidato a diputado nacional por la coalición cívica en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, tras un desayuno con los suyos. Tenemos alguna imagen que después vamos a compartir. Estamos tratando de cubrir todas las opciones, porque la verdad es que más allá del apetito de unos y otros, oficialismo y la principal fuerza opositora, Fuerza Patria, el peronismo, en todos los lugares hay múltiples opciones, que es el principal incentivo a ir a una elección. Y si hay un llamado que me gustaría es pensar que es el único lugar en nuestras vidas, momento en el cual somos exactamente iguales. El erudito, el analfabeto, el que tiene empleo, el desocupado, el que todo lo tiene y el que nada tiene. En ese momento en el que sufragamos, todos valemos exactamente lo mismo, un voto. Y esa facultad yo no se la dejaría a otro, porque algunos hasta lo incentivan a propósito de que eso les termine tributando en su beneficio. No relegue. Lo posible es enemigo de lo perfecto. No vas a encontrar a alguien que digas, es la persona y con pasión lo hago y lo voy a acompañar. Pero al menos alguien debe estar más cerca de lo... Para eso, mira las opciones. 18 en la provincia de Córdoba. 18 opciones electorales en la provincia de Córdoba, viendo la imagen de Schiaretti allá abajo
votando, sin ir más lejos. Provincia de Buenos Aires, creo 16. que son 16 opciones. Ciudad de Buenos Aires, un poco también anda por eso. Tenemos múltiples opciones. Corrientes, 5 opciones electorales. Santa Fe, provincia de Santa Fe, 13 opciones electorales. 8 listas pugnan por las bancas de diputados en Tucumán, sin ir más lejos. O sea, en todos y cada uno de los lugares hay múltiples opciones. Es cierto, muchas la corren muy de atrás y de una manera muy desigual. Aparecen en los spots, en lo que finalmente la ley electoral alumbra como alternativa. Tuvieron mucha menos preponderancia, es cierto. Es cierto. Pero están. Y las vas a ver. A diferencia de la elección pasada, en la boleta única, las vas a ver. Solo basta con un golpe de vista observar todas y cada una de las elecciones. Además, bueno, yo voté muy temprano y la realidad, digamos, es que la mayoría de las escuelas ya tenían desde el principio las boletas pegadas en la puerta. Además, una vez que ingresás al colegio, es decir, que vos podés llegar a ese cuarto, al cubículo, ya, digamos, con, bueno, todas las opciones vistas, ¿no? Y es como vos decís, sos protagonista, es ese segundo en donde claramente sos protagonista. Y hay ¿no? que aclarar, por ejemplo, el tema de la metodología. Van a encontrarse con una única boleta, es decir, si alguno tiene alguna duda, va con la autoridad de mesa, puede llevar su lapicera, no es necesario, pero hubo algunas dudas respecto a cómo se tenía que votar, y la realidad es que es una metodología muy simple donde uno tiene que solamente marcar el casillero con una cruz que quiere votar y luego va a la autoridad de mesa y coloca el sobre en... Bien por ese apunte, Malena. Ahí está la motocam con el presidente yendo hacia el lugar de votación. Ahí está Javier Milei ya transportándose al lugar en donde va a sufragar. A las 11 de la mañana es el horario, como les veníamos diciendo, previsto, así que claramente va a llegar puntual. Lo ha hecho en las ocasiones anteriores, pero evidentemente 11 de la mañana entonces vota el presidente Javier Milei. Mientras tanto se van sumando otros gobernadores a la votación a lo largo y a lo ancho de todo el país. Beretilnec acaba de emitir su voto también en su provincia. El gobernador también manifestó, efectivamente, también manifestó la importancia de esta votación. Esta elección tiene un valor muy especial por quienes nos representan. Acaba de decir el gobernador. Rogelio Frigerio también, 10:30 de la mañana, debería estar votando. Esto va a ser en la Escuela Provincial número 1, en Entre Ríos, en Villa Paranacito. Y como bien decía Mariel recién, Javier Milei a las 11 de la mañana en la UTN, en la sede Medrano 951, usualmente donde vota allí al presidente. Está hablando Cornejo. Mientras tanto, en Mendoza, otro de los capítulos electorales intensos del día de hoy, con efectivamente 5 bancas de diputados nacionales a ser electas. Habla el gobernador. Por segunda vez. Lo único que aspiro para el 2027 que haya continuidad del programa de gobierno. Mendoza está en los aspectos provinciales que son de sus competencias, ha mejorado en todos sus aspectos. Si nos falta mejorar es culpa de la macroeconomía que depende de la nación. Por eso tengo tanta esperanza puesta en que el gobierno nacional acierte con las reformas económicas. Se abre una etapa, un poco la uno con la otra pregunta. ¿Le gustaría ser interlocutor de los gobernadores? Yo creo que los gobernadores van a cumplir un papel importante en el devenir político de la Argentina a partir de esta elección. Y el gobierno no va a tener mayoría si gane las elecciones abrumadoramente en el Congreso. Así que para las reformas que vienen, los gobernadores que tienen alguna influencia sobre los diputados, los senadores, sobre las reformas que hay que hacer, van a tener influencia. Y por supuesto a mí me gustaría influir en estos años que vienen en ese cambio económico explícito de Alfredo Cornejo. Crecer, y para eso la Argentina tiene que crecer. Depende mucho, de nada vale una buena administración provincial o municipal si la macroeconomía no se estabiliza, no da reglas de juego claras, y la macroeconomía depende del gobierno nacional, por eso queremos influir en ese proceso. Y soy... Gobernador, ¿y cuál es el espectro? Los gobernadores con los que he estado hablando en la mañana, ayer, antes de ayer, sí lo soy, y ellos lo son conmigo, ¿no? No hay una interlocución única para eso, pero sí que
hay varios que tienen preocupaciones genuinas, los gobernadores de provincias que tienen mucho sector privado, como es el caso de Mendoza. Nos preocupa mucho que la macroeconomía se estabilice, que las reglas de juego sean claras, que haya crédito, que aumente el salario, que aumente la inversión. Todas esas cosas no son mágicas, no surgen de un momento para otro. Yo creo que si el gobierno sale bien votado, es obvio que se va a tener que pasar a una segunda etapa. Ahí estaba Alfredo Cornejo diciendo esto de los gobernadores vamos a influir. Es el integrante dentro del Consejo de Mayo de los gobernadores, electo por decreto del presidente Milei, no por sus pares. Pero es un hombre con cercanía a la Casa Rosada y que llegó a un acuerdo dentro de los pocos acuerdos que la Casa Rosada hizo con los gobernadores. Y uno tiende a pensar que incluso en los acuerdos que ha hecho con los 4 gobernadores con los que pactó, va a ser exitoso. Chaco, Mendoza, Entre Ríos, Ciudad de Buenos Aires. Sí, y lo reitera, ¿no? Dijo, queremos influir en lo que viene y habló de la macroeconomía que directamente depende del gobierno nacional, ¿no? Así que bien, como dijiste, sincericidio o no. Sí, la idea es decir, estamos un mensajito eligiendo... que voy mandando, ¿no? Y también un mensaje de población. Cuando habló Jorge Macri dijo, no es mi elección, no... porque justamente no tenía ese poder. Ese punto que vos decís es importante. Fíjate la diferencia del discurso de Jorge Macri respecto a la importancia que van a tener los gobernadores, comentándolo Cornejo, con ese protagonismo. A pesar de que la responsabilidad la tenga el gobierno nacional para implementar las medidas, así ordenar la macro, la importancia la tienen los gobernadores. Pensá lo que pasó con Pamela Verasay, sin ir más lejos, que va buscando su reelección en la lista conjunta con la Libertad Avanza, detrás de Luis Petri, cuando se dieron discusiones ayer nomás en el ámbito del Congreso y terminó votando contra los intereses de la Casa Rosada, validando la ley que aumentó el presupuesto para las universidades y al mismo tiempo también la emergencia en materia de pediatría con el Garrahan como foco. Justamente 2 leyes que el gobierno reglamentó sin ejecutar. Sí, una de todas rara maneras... avis con la que estamos conviviendo en los últimos tiempos en la Argentina. Sí, digo que de todas maneras me parece que por lo menos lo que venimos escuchando hasta ahora de los gobernadores de cara a lo que se viene después de esta elección en función de lo que le vienen pidiendo también al gobierno del tema de los consensos, ¿no? Así que me parece que en algún punto eso también es importante. Votó Máximo Kirchner mientras vemos la motocana ahí con el presidente. Lo hizo en La Plata. Lo hizo en La Plata, bueno, y habló bastante, te quiero decirte. Un inusual título, Máximo Kirchner, con ganas de hablar también. A nadie le cae bien que un presidente de otro país nos diga cómo votar en el nuestro. A propósito de la definición de Trump. Bueno, después hablo mucho más, pero ya la vamos a ir viendo, ¿no? La gente del JP Morgan sigue en la Argentina, ¿no? Sí, el mundo estaba ahí. Con el presidente que fue al encuentro en un hotel y después en un museo. Todos esos acuerdos se van a conocer esta semana, se supone. Seguramente. De las elecciones. Finalmente nunca conocimos el trazo fino del acuerdo con Estados Unidos, ni tampoco del swap, y se supone que vendrá esa especie de salvataje con distintos bancos, 4 en particular, que harán o procurarán recompra de deuda de bonos argentinos para probablemente prolongar los vencimientos de deuda con nuevos bonos, a menor tasa inclusive, para bajar el peso de la carga financiera de cara al futuro. De la palabra default, porque la realidad cuando uno está pensando eso es los vencimientos de deuda que tiene que afrontar el gobierno no lo puede hacer refinanciándose en el mercado porque tenemos un riesgo país alto. Entonces, ¿qué es lo que está buscando en este momento el gobierno? Que la palabra default no aparezca. Tenemos el swap por un lado, es lo que dice el gobierno, este salvataje que vos bien comentás por parte de los privados. Recordemos que en Estados Unidos hubo un inconveniente dentro del Congreso, Elizabeth Warren con toda la parte demócrata más radicalizada, diciéndole al gobierno de Trump, bueno, ustedes están recortando en distintas temáticas de medicina, pero le dan el salvataje a la Argentina. Por eso es que toda esta movida es a través de sectores privados. El JP Morgan, apareció también en su momento el Banco Santander, el Citi y demás. Toda una movida que esperemos que conozcamos los detalles durante esta semana. Sí, y hay que ver todo eso, si pasa por el Congreso o no, que será otra discusión, a propósito de lo que estamos eligiendo, que es la renovación parcial de un Congreso que va a cambiar de composición el 10 de diciembre, pase lo que pase. Lo que resta dilucidar es si es de manera determinante o si es de manera circunstancial. Porque eso también va a ser importante en la observación de todo lo que quede atrás esta noche con
el conteo final de la elección. Lo que acaban de decir es muy importante, pero el dato que nos acaba de pasar nuestra compañera, que voy a agregar también, no es menor. La licencia de conducir parece que había llevado en lugar del documento. Ah, claro. Viste que a veces te pasa, o sea, te pasa, que te confundís porque todo celeste. La mamá del presidente. Efectivamente, okay. Parece que tenía como la licencia de conducir, nos acaba bueno, por privado nuestra colega. Muy bien, que está Yo allí. sé que al lado del JP Morgan es un dato menor, pero es importante. No, bueno, pero puede pasar. Compañeros, pero no. puede pasar, no se confundan, llevemos todos el DNI, no la licencia. Está llegando seguramente un momento a otro el presidente, ¿no? Está llegando el presidente de un momento a otro. Hay situaciones bastante complejas, alerta y advertencia de vientos sonda en Mendoza. Sí. Hay inclemencias de tiempo que no están jugando a favor en algunos lugares, como todo lo que es el Alto Valle, en la provincia de Río Negro y también en Neuquén, donde hay incluso alarma por las fuertes tormentas o vientos fuertes. Venimos de temporales viernes y sábado muy importante, con calles anegadas, situaciones muy complejas. Por suerte ayer Tecnópolis desagotó bastante rápido. Quedará para una discusión si está bien hecho o no el desagote, por lo que ocurrió luego en la General Paz, por lo que se vio, por lo que se vislumbró, por lo que muchos padecieron. Pero es cierto que incluso se hizo el recital de Tini finalmente ayer por la tarde. Sí, ahora la importancia, ¿no?, de escuchar a los meteorólogos, ¿no? Los chicos acá lo venían diciendo durante toda la semana, porque ella suspende el show del viernes a la noche por las advertencias. Correcto. Justamente, que después pasó. Viste que a veces dice, bueno, no pasa y mirá si lo hubiera hecho, hubiera sido realmente mucha más dramática. ¿No? Claro. Sí, total. Fue toda una situación más complicada para los meteorólogos. Bueno, en instantes va a votar el presidente de la Nación. Estamos en el lugar en donde vota Axel Kicillof, en un rato también, efectivamente. Donde vota Karina Milei. Y por supuesto, a lo largo y ancho del país, la mayoría contemplando ya sus propios sufragios. Me parece que la idea de la política estuvo: salgamos temprano a votar, mostrémonos temprano, de manera tal de incentivar a que la gente también lo haga. Sí, yo digo temprano, no sé, ustedes, por lo menos hasta que entramos al aire, no había mucho movimiento de gente, ni había colas en las escuelas y demás. Un día domingo. Entre las 8 y las 9:30 todavía estaban como medio remolones. Estaba mirando la participación al mediodía, que por supuesto todavía no llegamos, la vamos a tener de las elecciones anteriores, 30%, 29,6%, 28%, o sea que al mediodía tampoco es tanta la participación. No. Siempre se acelera después, ¿no? Entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde, eso dicen. La mayoría como el elemento distintivo, digamos. Claro, y acá, a ver, hay que también tener en cuenta algo. Estamos hablando de una elección nacional, desdoblaron muchas provincias, lo cual gente ha tenido incentivo a no ir a votar para una elección provincial, y en el tinte nacional dicen, bueno, quizás voy en esta situación y no en la anterior. Entonces, en términos de participación, vimos una baja participación en las elecciones desdobladas a nivel local, distrital, entre el 50 y el 60%, algunas por encima del 60%. Bueno, la expectativa en este caso es un poco mayor, habrá que ver esos resultados, ¿no? A partir de las 12, los cortes, compararlos con lo que fueron elecciones anteriores. La última elección, la del 2021, dijiste, votó el 71. Y estábamos saliendo de la pandemia, una baja participación. Dato no menor. Porque efectivamente estábamos en ese contexto. Hay lugares en donde en las elecciones provinciales, sin ir más lejos, en Santa Fe, en Rosario, votó menos de la mitad de la gente. Y en Santa Fe Capital el 50%. Solo por citar algún caso para apartarnos de lo estrictamente Ciudad de Buenos Aires y demás. En el conurbano, incluso hubo distritos donde no se superó el 60% en la elección del 7 de septiembre. Es muy poco. Y es verdad que muchos tuvieron incentivos para ir a votar en las elecciones provinciales y no tienen tantos para ir a votar ahora, o viceversa, como bien decía Malena. Por lo tanto, acá está todo absolutamente abierto, en un contexto donde el voto es obligatorio, pero no tiene pena. Y esto es un tema no menor. Sí. Insisto, el voto es obligatorio, pero no hay pena. No hay correlato. No es que uno no puede sacar o renovar el registro de conducir si no se justificó no votar. No es que no puede salir del país si uno no justificó no votar. ¿Se entiende? Y la multa creo que es nimia. De 50 pesos. 50 pesos. No, no puede ser 50 pesos. Todavía sí, sigue siendo... No, por lo menos no se actualizó. Bueno, entonces, definitivamente estamos con una ley que dice que es obligatorio, pero en los hechos no es obligatorio. Y por eso pasa lo que está pasando. Esa es parte de una contradicción que tenemos que subsanar en la Argentina. Vos sabés que en Chile fue una discusión porque el voto voluntario fue durante mucho tiempo, pero se encontraron con las últimas elecciones, antes de cambiar la modalidad de voluntario obligatorio, que cada vez la participación era menor. Si vos miras otros países de Latinoamérica, por ejemplo Ecuador, tienen multas mucho más altas y otras condiciones en las cuales no votar, digamos, la pena, hay que ir a votar porque la pena se justifica, es decir, es preferible votar que no hacerlo. Si es obligatorio,
tiene que haber... Porque uno establece condenas cuando uno transgrede la ley y las trata de, por ejemplo, cuando uno maneja. O este registro, por ejemplo, para los deudores alimentarios, que les impide ir a espectáculos. Porque si vos no tenés una condena de este tipo y lo podés estirar, lo vas pateando. Entonces, vos tenés que crear el incentivo a la inversa. Andá y participá, elegí. Total. Te asiste el derecho incluso votar en blanco, anular tu voto, recurrirlo. También es una opción, si fuera el caso, al final del día. Lo que no te está permitido es quedarte en tu casa y decir no pasa nada, me quedo. No te está permitido cuando es, insisto, obligatorio. Claro. Y no tiene condena. O sea, te está permitido, sí, esta opción, correcto. Pero justamente me parece que es una discusión, porque en todo caso hagámoslo optativo y punto. Sí, hay muchas cosas para ver, ¿no? Esta mañana de pronto los agentes de la policía, por ejemplo, que estaban custodiando la escuela donde concurrí, me decían, yo no puedo votar, bueno, porque claro, la mayoría tiene domicilio en provincia y obviamente, claro, están afectados, digamos, a los distintos operativos y no tienen una mesa especial donde puedan emitir el voto en el lugar en donde están cumpliendo la jornada laboral. Yo creo que eso tiene que ser corregido y zanjado. Sí. No, es imposible que cada elección digamos lo mismo. Todo aquel personal abocado a la custodia de las urnas, a la custodia del servicio de seguridad en el propio acto comicial, en la propia escuela, no pueda sufragar, porque le está violentando su propio derecho, claro, cuando él está haciendo posible el derecho de los demás. Sí, es muy particular, digamos. O sea, yo garantizo el derecho de los demás, pero no puedo ejercer mi derecho. Me parece que es una cosa que hay que subsanarla. Claro. De manera, porque además se puede de manera relativamente fácil. Sí. Porque vos decís de otra jurisdicción, pero en la mayoría, en la provincia de Buenos Aires, los policías que están en Mar del Plata, en cualquier lugar del interior, viven en la provincia. Claro. Por lo tanto, pueden votar en esa misma mesa. Sí, emitís cuando alguna tenés mesa, categorías claro. como esta. Armás una mesa especial, digamos, para el personal. Bueno, eso es una alternativa, claro. Armás una mesa especial, digo. Hay muchas opciones como para que esto se pueda subsanar. Sí, me parece un espanto. En algunos lugares incluso se había prohibido, se tuvo que recurrir, creo que fue Misiones, sin ir más lejos, y después finalmente la justicia habilitó. Eso había sido en Misiones, exactamente. Que habilite a votar a los policías, porque había un candidato a policía, ¿te acordás? Había un candidato a policía, ahí estuvo donde la disyuntiva. Que además estaba en prisión y que fue el más votado en Posadas, en la ciudad capital. Eso fue así. Fue exactamente con casi 30% de los votos. Ahora recuerdo bien el caso. Bueno, está llegando el presidente de la Nación, Javier Milei. Estamos con la motocam de La Nación. Está cargando nafta. Mirá vos, mirá qué linda descripción. Presidente cargando nafta por la mañana el domingo. Bueno, cargando nafta, ¿para qué? ¿Para el reseteo del gobierno? ¿Quién está ¿Para cargando los cambios de gabinete? El presidente. Pero el auto, o sea, el que traslada al presidente. Sí, claro, o sea que no llenó el tanque. Entre las curiosidades está alguien que el documento. Claro. El que transporta al presidente que dice, pará, voy a cargar nafta. Sí, pero además llevándolo al presidente hasta por una cuestión de seguridad. Digo, generalmente la comitiva no se detiene. Al principio ¿te acordás que al principio es insólito, de verdad, él se paraba, digamos, en los semáforos, la gente lo saludaba, entonces eso le fueron sugiriendo desde la custodia de Casa Militar, de la custodia presidencial, que tuviera por ahí un poco más de cuidado y eso porque no podía bajar. Ahora, es raro que paren a cargar nafta llevando al presidente. ¿Se entiende? Nunca lo escuché hasta ahora, que bueno, está muy bien. Protocolos de seguridad. Sí, por eso. Si está chequeado. ¿Está chequeado? El primer. La verdad es que. Recién dijeron, che, llega Karina Milei, no era la madre. Claro. Entonces, digamos, por las dudas, porque en definitiva los que lo decimos al aire somos nosotros y después nadie se hace cargo. No, por eso, pero bueno. Si está chequeado, que es una anomalía. Igual te digo una cosa, tiene una parte de cosa de común, digo, que está bueno, ¿no? Digo, también, qué sé yo, por ahí capaz que, bueno. Me manda un gerente de la compañía petrolera y me dice, che, buenísima, mantengan la imagen ahí, que se quede el presidente ahí. ¿Que se quede? Claro, así lo dejamos en la imagen. Pero contento, decime que está cargando ¿puedo decir la marca o no? Mejor no. No, pero bueno. Era visible, digamos, tener el cartel. No lo vi, por eso me lo perdí. Una petrolera que por otra parte hay mucho rumor, digamos, respecto pero ¿no es presidente. ¿No es la bandera, no? No. Respecto al presidente, hay como de la compañía de YPF, hay muchos rumores en torno a Marín. Bueno, mañana se van a venir.
No sé si mañana ya, ¿Franco pero sigue en el cambios, gabinete? ¿no? Muchos cambios. ¿Franco sigue en el gabinete? Franco es una incógnita, honestamente. incógnita. Es una incógnita. El viernes teníamos como firme que continuaba y que no se iba de ninguna manera. Alguien me dijo lo que pretende él es ordenar, más allá de cualquier interna que pueda tener con Santiago. Además se respetan, se quieren, pero necesita que el Bueno, lo dijo gobierno hacia público. adentro esté ordenado. Y además que es un interlocutor único con los gobernadores Exacto. que van a ser la clave, Eso me es parece, clave. de todo lo que viene. Eso es clave porque justamente, a ver, cuando se designó a Lisandro Catalán en ese momento para poder hablar con todos los gobernadores, no había un interlocutor claro. Bueno, Franco fue el candidato para poder, y fue el que también desarrolló un área dialoguista. A mí me dicen que podría ser ministro de gobierno, Santiago Caputo. Sí. Ministro Sí. de gobierno, ese sería el título. Ujú, No ministro del Interior, ministro de gobierno. Sí, sí, algunos decían, bueno, queda como interior. Lo que pasa es que, claro, Llega también... Axel Kicillof, mira, perdón. Sí, Mariel, llega el ahí gobernador, está, ¿no? Sí, sí, sí. A ¿Después ver. el mate? Mira vos. Este es el horario para ir con mate. Claro, No cuando vino acá a esta No, mesa lo debe con tener Carlos Pagni a las cerca, 11 y pico olvídate, de la- porque es ¿No? parte también de... Un abrazo al querido es Carlitos. parte del Escuchá, hombre común. Ahí está llegando Kicillof. Bueno, en familia, veo